Hola, saludos a todos, señoras y señores, y gracias por acompañarnos en este especial de informe semanal sobre la muerte de Fidel Castro. El fallecimiento del líder comunista cubano abre un nuevo tiempo sin duda en la isla y en sus relaciones con el mundo y las libertades. Por tanto, vivimos fechas históricas para Cuba que requieren una mirada en profundidad al personaje y también al político. Trazamos, pues, un recorrido biográfico de Fidel Castro que va de la revolución a la dictadura en espera de una democracia sincera y sin tapujos. ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Patria o muerte! Apenas quedan líderes políticos ya en el mundo tan controvertidos como Fidel Castro. Casi ninguna personalidad pública alcanza los múltiples récords de su biografía. Pocos han sido tan odiados por sus adversarios como admirados por sus partidarios. Casi 9 décadas ha estado presente de alguna manera en la vida de la isla caribeña. El régimen político que implanta en ella es todavía uno de los ejemplos que quedan en el planeta de lo que es una dictadura. Un singular modelo comunista con acento cubano. Por eso hay una biografía propia de Fidel y otras muchas inéditas, escritas en las historias y en las vidas de cada cubano, viva fuera o dentro de la isla, o de cada persona que ha tenido una relación especial con Cuba. La vida que alumbra en el trueno. Era el último gran estadista de cuantos influyeron en el mapa del mundo de la segunda mitad del siglo XX. Por un extraño capricho del destino, tenía que llamarse Fidel Castro, nombre que significa fidelidad y campamento militar, los dos denominadores comunes de toda su vida. Dictador para unos, revolucionario sincero y líder del tercer mundo para otros, se mantuvo casi 5 décadas en el poder, fiel a su principio de que las ideas son más importantes que las armas. Sobrevivió a más de 600 planes de atentado, a una decena de presidentes norteamericanos. Pronunció los discursos más largos. Era el gobernante más veterano del mundo de los que llegaron al poder por sus propios medios. Su biografía está llena de hitos. Recorrerla es repasar la historia de Cuba y del mundo en el último medio siglo y aproximarse al espíritu de su último combate. De Cuba traigo un cantar. Virán, a 800 kilómetros al este de La Habana, es el lugar donde nace Fidel Castro Ruz el 13 de agosto de 1923. Una pequeña aldea construida por su padre, Ángel María Castro, terrateniente nacido en Galicia y casado en segundas nupcias con Lina Ruz, con quien tiene 7 hijos. A Fidel le impactan desde muy pequeño los acontecimientos de la Guerra Civil Española y de la contienda mundial. Ya adolescente, estudia interno en los mejores centros de Cuba. Moldean su educación los colegios de jesuitas de Santiago y de La Habana, donde en 1950 se licencia en Derecho. Hay una escuelita donde él empieza a ir y tal, pero digamos que él nace en un ambiente muy rústico, donde la fuerza, etcétera, tiene importancia. Luego es educado esencialmente en escuelas católicas, por organizaciones cristianas muy conservadoras, en particular por los jesuitas, que son conocidos por formar de una manera, crear una impronta fuerte, y jesuitas franquistas, como lo dice él. Mi padre estuvo en el colegio con Fidel y era un hombre inteligente, un gran lector, un hombre de difícil encaje entre los alumnos, no era una persona como que se integrara fácilmente, ¿no? Yo creo que Fidel era una persona muy complicada desde muy niño. Era una persona muy complicada. Sabes que tuvo una situación familiar difícil, que no era hijo de la mujer de su padre, sino era hijo, como digamos, de una sirviente. Yo creo que él tuvo siempre como un conflicto social, familiar ahí sin resolver, muy importante. Pero era un hombre inteligente. Mi madre siempre dice que ella conoció a Fidel cuando la revolución, que estaba en una cafetería, y decía, qué hombre tan simpático. Una persona muy simpática y con mucho carisma. En la universidad empieza a convertirse en un político profesional. Allí apunta ya su carisma y su dominio de la retórica. Su rebeldía se forja en los años de estudiante.
acaba presentándose como candidato a diputado por el Partido Ortodoxo, que tiene como diana a los líderes corruptos de la época. Pero su sueño político se frustra con el golpe de Estado del sargento Fulgencio Batista en 1952. El régimen que domina la isla se caracteriza por la dependencia de los Estados Unidos, la extensión del gangsterismo, la prostitución y la caza de brujas. Los marines norteamericanos utilizan Cuba como centro de recreo y desprecian los símbolos nacionales. Se desata la violencia y surge un fuerte sentimiento antiimperialista. En ese ambiente se forja también una generación de jóvenes revolucionarios. Algunos, capitaneados por Fidel Castro, intentan el asalto al cuartel de Moncada en Santiago. La operación fracasa. En el repliegue, varias decenas de asaltantes son asesinados. Mueren también civiles. Es una masacre que recordará después fundando el movimiento 26 de julio. Para nosotros siempre es 26. Entonces, para los dueños de la isla, Cuba es solo un negocio. Quizá por eso, Castro, que asume su propia defensa en el juicio tras el asalto al cuartel Moncada, pronuncia allí una de las frases más repetidas en sus biografías: «Condenadme, la historia me absolverá». Pasa 2 años en prisión, donde acentúa su radicalismo. Es amnistiado y se exilia a México. Allí conoce a Ernesto Guevara. Juntos proyectan regresar a Cuba. Lo consiguen años más tarde en un barco al que llaman Granma. Tras los primeros combates, de aquellos 82 hombres, solo sobrevive una docena que logra refugiarse en la Sierra Maestra. Declaran la guerra total en el país y piden ayuda a la población para destituir al gobierno. Cuando él tardó 8 días en llegar a La Habana, en La Habana ya dirigía el tráfico el Partido Comunista. O sea, le hicieron la cama, que es como se dice en castellano. Pero luego él se pone al frente. Claro, hay un dicho inglés, ¿no? If you cannot fight them, join them. Si no puedes luchar contra ellos, únete a ellos. Y eso es lo que hizo. Fue un oportunista. Fidel Castro es una personalidad, digamos, tan compleja, que ha gobernado tanto tiempo, que ha tenido que ha vivido tantos momentos decisivos, que evidentemente para algunos la historia lo absolverá y para otros la historia lo condenará. Es absolutamente normal. Si hubiese sido un dirigente mediano, pero entonces pues ni siquiera habría debate. Pero es alguien que ha marcado profundamente la historia de su país. Hay que darse cuenta de que Cuba durante varios siglos estará pensando finalmente en Fidel Castro, en lo que ha hecho Fidel Castro, si lo hizo bien o si lo hizo mal, etc. Fidel Castro tiene 32 años cuando derroca al dictador Fulgencio Batista en 1959 con una guerrilla de barbudos entre los que está el Che. 100%. Hoy aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista cubano para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar. De un pueblo que he decidido defender, conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe Fidel Castro. Aquel joven médico argentino revolucionario que ha sido nombrado comandante de la segunda columna guerrillera que toma la ciudad de Santa Clara se va a convertir en una figura legendaria de la Revolución cubana, por la que, una vez triunfante, tendrá solo un paso fugaz. Por eso se enfadó Fidel conmigo, porque yo publiqué que había comunistas en la sierra. Yo almorcé con el Che cuando era ministro de Hacienda, me parece que era, y que pasaba por el Cairo. Yo ya me había vuelto a mandar parimacha al Cairo. Y entonces me enteré que venía y le llamé y me invitó a comer al palacete donde ponían los huéspedes, metían los huéspedes ilustres. Y le pregunté cómo está Fidel y me dice, pues está cabreado contigo. Y digo, ¿y por qué? Dice, porque dijiste que había comunistas en la sierra. Y digo, hombre, para empezar tú, después Raúl, después Escalante, después Almejeiras.
Digo, oye, si no os habéis escondido nunca. Dice, no, pero claro, no era tácticamente bueno decirlo porque nos llegaba dinero de ayuda del pueblo norteamericano. O sea, de Estados Unidos venía dinero y a veces armas. Batista huye de Cuba el 1 de enero de 1959. Al día siguiente entran en La Habana Ernesto Guevara y Camilo Cienfuegos. 6 días más tarde, tras cruzar la isla desde Santiago, llega Fidel. Nombrado comandante en jefe del ejército cubano, se hace con el control del gobierno un mes y medio después. Esa primavera, Castro visita los Estados Unidos. Aunque el presidente Eisenhower no le recibe, las relaciones con la nación que a lo largo de la historia ha tratado siempre de ejercer su influencia en Cuba son aún cordiales. Did you ask for any economic assistance? No. I came for good relations, for good understanding, for good economical relations. We are now poor country, but in a rich, poor people, but in a rich country. What we want is to work in our rich country. El primer gobernante del mundo que utilizó la televisión como medio propagandístico fue Fidel. Fue el primer, eso es una cosa que lo sabe muy poca gente. Él fue el primero que metió los discursos políticos en las casas de los cubanos. Y entonces eran horas y horas y horas y horas y horas hablando, cosa que luego imitó Chávez con el aló presidente, que eran horas y horas y horas hablando. Pero la primera persona que utilizó eso fue Fidel, meter el discurso político dentro de casa. Estamos hablando del año 59, cuando él empezó. Claro, si tú crees en él, viene una Cuba nueva, peleas por ello y utilizas bien la propaganda, peleas por ello y el personaje, es que era como un actor de cine. Yo he estado en todas las reuniones que ha habido con Fidel, con gente que venía de fuera. Vinieron los Bacardí, cuando Fidel dio orden de quemar toda la caña de azúcar. Claro, los Bacardí sin caña de azúcar no pueden hacer el ron. Y vinieron a ofrecerle dinero y los mandó al cuerno. Además les dijo, he dado orden de que la primera finca de cañaveral que se queme sea la de mi madre. O sea, era un tío que era Robín de los Bosques. Era de lo más puro y sincero. Llegaron los comunistas y le preguntaron, pero delante de mí, es que estoy hablando, no hablo de terceras personas que me hayan contado. ¿Qué es lo que nos ofreces si nos ponemos a ayudar al partido, a tu movimiento 26 de julio? Dice, aquí no, yo no ofrezco nada, al que quiera luchar, que luche. Y además te voy a decir otra cosa, no quiero salir de un imperialismo para meterme en otro. Todo esto eran frases que las oía yo delante y las apuntaba inmediatamente. Fidel Castro inicia el reparto de tierras entre los campesinos, promulga la reforma agraria por la que expropia latifundios y los cede a las cooperativas. Los sabotajes y las tensiones con el gobierno norteamericano se desatan cuando sienta las bases de la transformación de Cuba. Lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. A principios de los 60 proclama el carácter socialista de la revolución y se declara marxista-leninista. Impone un régimen de austeridad, disciplina y productividad que no conseguirá las metas previstas. Pone en marcha la nacionalización de las empresas extranjeras, en su mayoría norteamericanas, y establece relaciones con la Unión Soviética. 1. Compañía Cubana de Electricidad. Compañía Cubana de Teléfonos. King Sinclair Cuba Lloyd Company S.A. 24. United Fruit Company. Regresa a Nueva York, donde se entrevista con Nikita Khrushchev para intervenir por primera vez ante la Asamblea de Naciones Unidas. Señor presidente, señores delegados. Las nacionalizaciones, unidas a la primera declaración de La Habana en 1960, en la que denuncia la miserable situación de Latinoamérica y llama a la sublevación contra el imperialismo norteamericano, mueven a los Estados Unidos a declarar el embargo a las exportaciones cubanas y a iniciar el bloqueo de la isla, que se mantendrá durante casi 5 décadas. La filosofía de la guerra. En enero de 1961, el gobierno norteamericano rompe relaciones diplomáticas con Cuba.
Ese año se despliega la campaña de alfabetización por todo el país en el que se radicalizan las posturas, sobre todo después del intento en abril de invasión de la isla por vallacochinos con el apoyo de la administración Kennedy. Una operación organizada por la CIA con el apoyo de exiliados cubanos para desalojar a Castro del poder. Desembarcaron 7 batallones que fueron neutralizados en 72 horas. En 1962, tras el refuerzo de la alianza militar de cubanos y soviéticos, la crisis de los misiles coloca al mundo al borde de un enfrentamiento entre potencias nucleares. Última hora. Derribado avión espía Yankee 2 sobre territorio cubano. Cuba derriba un avión de reconocimiento estadounidense que sobrevuela territorio cubano. Los misiles soviéticos están desplegados en su territorio. La guerra nuclear parece inminente. Son los peores momentos de la Guerra Fría. Como solución, las dos grandes potencias llegan a un acuerdo para retirar los misiles sin contar con Cuba. A finales de la década, Castro justifica la invasión de Checoslovaquia por las tropas soviéticas, pero no duda tampoco en pedir perdón por el fracaso de uno de sus planes económicos más desproporcionados, el de los 10 millones de la recogida del azúcar, la zafra, que deja a la economía cubana al borde del colapso. Es que esa batalla no la perdió el pueblo. Esa batalla la perdimos nosotros. La perdió el aparato administrativo de la revolución. Nosotros, los dirigentes de la revolución, hemos perdido esta batalla. Los cubanos no nos dábamos cuenta en aquel momento, nada más que veíamos nuestro problema, pero no nos dimos cuenta que aquello fue una especie como de derivada de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Fría. Yo siempre digo que Cuba fue como el último bastión de esa Guerra Fría, ¿no? Que se metió allí en el Caribe y que luego ha desestabilizado tanto, ¿no? El interior. Claro, ellos decidieron fuera misiles y ya está. Porque se dieron cuenta de que el mundo estuvo a punto de una cosa horrible, horrible, muy complicada y muy difícil. Afortunadamente no, aquello no pasó a mayores, ¿no? Porque hubiera sido de verdad pues volver a muchísimo peor que la Segunda Guerra Mundial. Hubiera sido una crisis terrible, que no sé dónde hubiéramos acabado. O sea que la verdad que Kennedy no tuvo otra. Y además finalmente no le quedó más remedio que hacer eso, ¿no? Y estoy seguro que le dolió tener que dejar a Cuba de lado, le dolió. Estoy segura que sí, pero claro, ser presidente de un país y tener que tomar decisiones es muy difícil, ¿no? Y no se puede gobernar siempre a gusto de todos, muy difícil. La entrada de Cuba a principios de los 70 en el Consejo de Ayuda Mutua Económica, impulsado por la Unión Soviética, trae un tiempo de bonanza y da un respiro al régimen de Fidel, que se mantiene toda la década. En esa época, la ayuda de militares castristas llega a países de África que luchan por su independencia. En Angola, la intervención cubana cambia el curso de una guerra que dura 15 años. Con el regreso de los combatientes de aquella arriesgada operación militar, Castro se consagra como un estratega capaz de intervenir en la geopolítica del mundo. Después tendrá una influencia decisiva en la caída del régimen racista de Sudáfrica y en la llegada al poder de Nelson Mandela. Médicos y maestros cubanos colaboran también en países como Yemen, Honduras, Níger, Namibia, Tanzania o Venezuela en una particular lucha cultural contra el imperialismo. ¡Viva el Partido Comunista de Cuba! ¡Viva! ¡Socialismo! ¡O muerte! ¡Patria o muerte! ¡Vencemos! Tenía un año cuando triunfó la revolución, o sea que soy un producto de ese proceso. Nací con ese proceso, me obligaron a ser pionero. Porque te ponían la pañoleta en la escuela y de alguna manera pues tuve que vivir con eso, ¿no? Nunca fui militante de la Juventud ni del Partido Comunista de Cuba ni nada porque nunca tuve esa... No soy de esa materia, ¿no? Digamos, no tengo esa arcilla. No me gustaba eso, no tengo mi manera de ser. Me gustaba la música americana y oír a los Beatles, y eso estaba prohibido en Cuba y eso pues, un poco pues, nos hacía diferente, ¿no? Tener el pelo largo o ir a Led Zeppelin o lo que fuese, ya eso era considerado, era mal visto, o sea, te digo, podía ser acusado de diversionismo ideológico. Y eso pues te ibas acumulando, digamos, indisciplinas sociales, ¿no? Eso de que tú oyes música americana o no solamente americana, sino que estuviera prohibida, porque Julio Iglesias, por ejemplo, que es un cantante español, estuvo prohibido en Cuba por mucho tiempo.
En 1980, Cuba tiene una constitución y su poder se ha consolidado. Ha mantenido los primeros contactos con el exilio y ha liberado a 3.600 presos políticos. Pero ese año, miles de cubanos se refugian en la embajada peruana. La crisis se resuelve con la salida de 130.000 personas de la isla. La sanción de muerte para los acusados Arnaldo Ochoa Sánchez. A finales de la década de los 80, cuando el régimen castrista vive uno de sus mejores momentos, solo empañado por el juicio y fusilamiento del general Arnaldo Ochoa y otros militares acusados de tráfico de drogas y alta traición, se produce el acontecimiento que cambiará para siempre el rostro del mundo y el rumbo de la isla: la desintegración de la Unión Soviética. Tiempo atrás, Castro ya ha dejado claro durante una visita de Mikhail Gorbachov que su gobierno no participa del espíritu de apertura política y económica que supone la perestroika. Ahora se queda casi como único baluarte de la ortodoxia comunista. Hay gente que quisiera matarse antes que recordar que militó en un partido comunista, que siente miedo de haber militado en un partido comunista. Cuando llega la noticia de la caída del muro de Berlín, hay un problema político para los cubanos de entender primero qué está pasando y hacer una previsión sobre la repercusión que todo eso puede tener para ellos, con ellos, más de todo en el sentido económico y no en el sentido político, porque Cuba reaccionó a todo eso diciendo: nosotros vamos a seguir adelante porque la nuestra revolución es una revolución nacional que tiene un pensamiento propio, tiene su historia muy original. Entonces yo tengo el recuerdo que no hubo nada del otro mundo, no pasó nada del otro mundo en los días de noviembre, final del 1989. Algo serio pasó en junio en Cuba, porque Gorbachov se va en abril del 89, creo que el viaje hubo una duración de 3 días y en junio explota el gran caso del general Arnaldo Ochoa, que fue un escándalo muy serio en Cuba. Se habló también de una llamada telefónica que Ochoa había hecho con alguien relacionado en el grupo de Gorbachov que estaba visitando la isla y donde Ochoa decía que estaba de acuerdo con la política de Gorbachov. Esa gran mayoría del pueblo de Cuba está observando lo que ocurre, deseando que haya cambios, porque la inmensa mayoría del pueblo de Cuba lo desea, pero temen decirlo, porque no está lejos el fusilamiento del general Arnaldo Ochoa y otros 3 militares, que eso, por cierto, a varios de mis colegas y a mí nos costó prisión porque hicimos una campaña contra el fusilamiento de aquel hombre que era el principal jefe militar en Cuba y un héroe, un hombre muy querido por las tropas. Pero más allá de esas valoraciones, según nuestra investigación, no, para nada había motivos para matarles a los 4. Obviamente había un interés político digamos, malicioso detrás de la decisión que la tomó Fidel Castro, sin duda, de matarle. Desde principios de los 90, los cubanos empiezan a sufrir las consecuencias de la falta de petróleo y suministros procedentes de los antiguos aliados soviéticos. Estas condiciones estrangulan la economía nacional y se implanta el llamado periodo especial en tiempos de paz, que impone 14 medidas de restricción de consumo de gasolina y electricidad. Años después, se intenta salvar la situación con una tímida apertura económica que, entre otras cosas, despenaliza la posesión de divisas y se inicia un acercamiento a los opositores al régimen más moderados. Entre julio y agosto de 1994 se produce la llamada crisis de los balseros. Después de la muerte de 40 cubanos al hundirse el remolcador en el que abandonan el país, Fidel Castro permite la salida de todo el que lo desee, una opción que aprovechan más de 30.000 personas. En aquel verano, en medio de la tensión entre las autoridades y la gente que intenta emigrar, cientos de jóvenes y hombres causan disturbios en el malecón, que trata de aplacar el propio Fidel. Es la primera y única manifestación durante su mandato. 11 millones de habitantes viven ahora en la isla, 800.000
en el exilio en Miami. Tendremos que darle instrucciones a los guardafronteras de no obstaculizar la salida de embarcaciones que quieran viajar a Estados Unidos y de no obstaculizar la salida de embarcaciones que quieran venir de Estados Unidos a recoger aquí familiares o ciudadanos cubanos. El 40 aniversario de la Revolución lo comparte con amigos como Gabriel García Márquez. La figura del comandante despierta simpatías y controversias, pero nadie niega su gran magnetismo. Manteniendo siempre el uniforme y la barba de revolucionario, ha pronunciado los discursos más largos de la historia, algunos de hasta 6 horas, y ha conseguido que Cuba tenga el mejor nivel de alfabetización de América Latina y la mayor proporción de médicos por habitante del mundo. Antes del fin de siglo llega una imagen histórica. El viejo dirigente comunista visita en el Vaticano a un papa decisivo en la caída del telón de acero. ¡Habemos papa! ¡Habemos papa! Es el prólogo del viaje que Juan Pablo II realiza a la isla en 1998 y que acaba con décadas de desencuentros entre la Iglesia y Cuba. Son 2 de las personalidades que mejor reflejan el siglo XX. Fidel denuncia la situación de su pueblo y el Papa condena el neoliberalismo, desautoriza el embargo norteamericano y pide que Cuba se abra al mundo, pero que el mundo también se abra a Cuba. Y la justicia social. También Juan Pablo II tenía esa capacidad de comunicación. Yo creo que los dos se entendieron como eje de 2 mundos diferentes, ¿no? Como el mejor de una parte, la izquierda de América Latina, Fidel Castro, un hombre que ya tenía un prestigio muy fuerte, el Papa, con posiciones políticas y sobre el futuro del mundo muy diferentes, pero con una voluntad de buscar un acuerdo, ¿no?, entre ellos. El fervor, porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando Papa fue, aquellos gritos de libertad se oían. Y sin embargo, cuando fue Benedicto, no. Yo no sé si el gobierno cubano ejerció su presión sobre la Iglesia Católica para que la Iglesia Católica no quiso perder sus espacios, pero yo creo que aquello se podía haber manejado mejor, pero no se pudo. Y en definitiva, al final, lo que hizo aparentemente fue respaldar a un régimen. Creo también que la crítica que hizo el Papa sobre el neoliberalismo, un capitalismo sin ética, le dio la posibilidad a Fidel de decir que estaba de acuerdo con eso. Y no se puede olvidar tampoco que Fidel tiene una formación católica. Estudió en un colegio de jesuitas y eso yo creo que tiene una influencia también sobre el pensamiento político de Fidel, donde el problema de la ética llega siempre antes que un problema de pragmatismo político. La sintonía que se desprende de aquel viaje es un impulso moral para Fidel que ejerce de anfitrión en 1999 en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno latinoamericanos. Es una de las muchas ocasiones en las que Castro conversa con el rey don Juan Carlos. Ha estado en España en 4 ocasiones, aprovechando escalas técnicas o haciendo un recorrido sentimental por la aldea de sus orígenes gallegos. Cuando el castrismo entra en el siglo XXI, Fidel obtiene otra gran victoria simbólica sobre sus adversarios del exilio. Lo único que puedo decir es que si son medianamente inteligentes, anuncien la devolución de ese niño antes de 72 horas. Después de 2 meses y medio, gana la batalla por la custodia de Elian González, el niño de 5 años rescatado después de que su madre y otras personas se ahogaran cuando trataban de alcanzar en una lancha motora las costas de los Estados Unidos. Elian vuelve a Cuba con su padre después de que su caso se haya utilizado como arma arrojadiza contra el régimen cubano. Desde entonces, Castro ordena la construcción de un foro de protesta permanente frente a la sección de intereses de los Estados Unidos, que hace las veces de embajada, institución que a su vez trata de difundir propaganda entre los cubanos con frases y consignas en letreros luminosos. Cuando se derrumba la Unión Soviética,
la idea es, en definitiva, qué hacer. Es decir, el país se va a enquistar en principios y en defender una forma de socialismo autoritario. Y la gran idea de Fidel Castro en ese momento es de lanzar la batalla a las ideas. Es decir, en realidad, decir lo siguiente, decir, este país se salvará si aumenta su nivel cultural. La que llama Batalla de las Ideas es su penúltima lucha, una campaña en la que implica a jóvenes ideólogos leales para defender y renovar el espíritu de la revolución. Tratan de intervenir en la vida cotidiana repartiendo bombillas de ahorro de energía casa por casa y hasta ollas arroceras. Que levanten la mano aquellos quienes les guste la olla arrocera. En la isla, las carencias diarias durante años han llevado a la mayoría de la población al mercado negro y a resistir en una economía de subsistencia apoyada sobre todo en el ingenio. Mira, si la tambora está gastada, no sirve para un carajo, y las bandas están en medio palo, ella tiene que, cuando tú pisas el freno, tiene que venir a buscarlo aquí. En 2002 invita a la isla a James Carter, el expresidente norteamericano con el que ha tenido mejores relaciones. Carter se entrevista con dirigentes moderados anticastristas. Aunque desde mediados de 1996 el gobierno cubano tolera algunas actividades de la disidencia interna y consiente las peticiones de democracia de la Plataforma Común y del Proyecto Varela, dos de los movimientos contrarios al régimen, no cesa la persecución a los opositores, como demuestra la condena en 2003 de casi 80 disidentes. Yo estuve en prisión solamente 8 años y medio. Y debo decir siempre solamente porque tuve amigos que han estado 30 años en la cárcel en Cuba, como presos políticos, prisioneros de conciencia, 25 años, 28, 27, o sea que casi ridículo cuando yo menciono esto de que estuve 8 años y medio. Fue en febrero del 2008. Salimos directamente de la prisión, bueno, como sucedió después también con los que salieron luego. Si nosotros no tuvimos la posibilidad de elegir entre quedarnos en Cuba o salir, fue salir o salir, no hubo otra alternativa. En los últimos años, Castro se preocupa de forjar estrechas alianzas políticas y económicas con el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela y con el de Evo Morales en Bolivia. Los tres se unen en la llamada Alternativa Bolivariana para el continente, en recuerdo de Simón Bolívar, el legendario libertador de América Latina. El centro de ese proyecto es Fidel. Ella dice que el único regalo que ella quiere es que usted le dé un beso. Su personalidad arrolladora, su capacidad de seducción y persuasión es una de sus armas principales que explota a conciencia. Su vida privada siempre se ha mantenido en el más estricto secreto. Estuvo casado una vez y se le conocen otras 2 relaciones. Tuvo 7 hijos. En los últimos tiempos, poco a poco, se fue desvelando con quién convivía y quiénes forman parte del clan familiar. Saluden a todos los demás muchachos y saluden a los de la escuela Lenin. Dígale que cualquier día le hago una visita por allá. En los alrededores de la casa. Su salud se consideró siempre secreto y asunto de Estado, pero no es noticia hasta que se producen los primeros accidentes públicos. En 2001 sufre un desvanecimiento mientras pronuncia un discurso cerca de La Habana. En 2004, una grave caída le provoca la rotura de la rodilla izquierda y la fisura del húmero derecho, por lo que tiene que ser operado. Lo recuerdo porque lo estaba viendo en la prisión, el televisor era obligatorio, era un solo televisor para 200 personas y tenían puesto eso porque es obligatorio ver los actos de como lo que está sucediendo ahora en Venezuela, que encadenan la televisión y entonces estaba viéndolo y no vimos la parte de la caída, pero sí vimos que la cámara se fue a otra parte y no había un problema y tal y cual, y después él salió explicando que se había caído y se había fracturado la rodilla. De ahí, bueno, empezó ese proceso de agudo de deterioro de la salud de él y el proceso que después terminó en el 2008 con el cambio de la entrega del poder a su hermano, que eso ya lo viví desde España, ¿no? Ironiza sobre su edad cuando aparece por última vez en público el 26 de julio de 2006. La cifra de los 100 años, pero no se asusten nuestros vecinitos del norte, que yo no estoy pensando en estar ejerciendo funciones a esa edad. Días después salta la alarma sobre su estado de salud.
El 1 de agosto, una crisis intestinal que requiere una intervención le obliga a ceder provisionalmente el poder a su hermano Raúl. Las noticias son escasas, pero se disparan las conjeturas sobre su enfermedad y aumentan los rumores que le dan por muerto. Convaleciente, reaparece el 13 de agosto, el día de su cumpleaños, junto a su amigo, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que es quien facilita alguna información y quien vuelve a visitarle en varias ocasiones. Hasta la victoria siempre, venceremos. Hasta la victoria siempre, venceremos. Días después, recibe en su habitación del hospital a Kofi Annan, que asiste a la Cumbre de Países No Alineados, la organización que Castro presidió durante años y a la que en este caso no puede acudir. Cuando nuestros enemigos prematuramente me han declarado moribundo o muerto, la televisión cubana vuelve a ofrecer nuevas imágenes el 28 de octubre de 2006. Él mismo quiere desmentir las noticias que le dan por muerto. En el mundo, este pequeño material fílmico, vengo diciéndolo. Pasan 2 meses sin que los cubanos vuelvan a saber de Fidel Castro, hasta que el 24 de diciembre de 2006 se hace pública la noticia de que un médico español, el jefe de cirugía del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, ha visitado Cuba para examinarle a petición de médicos de la isla. Dentro de la confidencialidad, lo que sí que le puedo decir es que el presidente Castro no padece ninguna enfermedad maligna. Es un proceso benigno en el que ha tenido una serie de complicaciones. García Sabrido desmiente que tenga cáncer y asegura que está en proceso de recuperación. Semanas más tarde, el diario El País desvela que el líder cubano rechazó una técnica quirúrgica y optó por otra que le provocó una severa infección y que obligó a operarle 2 veces de nuevo. Su aparición en otra grabación junto a Hugo Chávez a finales de enero de 2007 demuestra entonces que ha superado las peores complicaciones. Oye, ¿qué te parece? Yo estoy seguro de que el pueblo es un pueblo de verdad revolucionario. Esas imágenes siguen repitiéndose cada vez con menos frecuencia hasta que son solo fotos de Castro las que llegan a la opinión pública. La canción que han hecho con motivo de la muerte de Chávez. La muerte de Hugo Chávez en marzo de 2013, cuya enfermedad fue tratada en Cuba, provoca una aparición en televisión del líder cubano, visiblemente afectado. Así Castro rompe su silencio, pero el silencio ha ido cubriendo durante años también en el interior de la isla, y lo sigue haciendo, las huelgas de hambre, las muertes de algunos disidentes en prisión y el accidente que cuesta la vida a Osvaldo Payá, uno de los principales opositores. En los últimos años sigue siendo el líder en la sombra que escribe artículos desde su retiro. Alterna periodos de ausencia en los que a veces incluso se desatan rumores sobre su estado, con apariciones esporádicas que siempre son noticia. Las imágenes le muestran recibiendo a presidentes de América Latina, en contadas ocasiones visitando proyectos cubanos o departiendo con los más relevantes mandatarios internacionales. En septiembre de 2015 vuelve a encontrarse con un pontífice que en este caso habla su idioma. Recibe en su domicilio, en privado y con su familia, al Papa Francisco de visita pastoral en la isla. Meses después departirá con el patriarca ortodoxo ruso. Es ya 2016, el año en el que por primera vez en casi 9 décadas un presidente de los Estados Unidos de América visita Cuba. Castro se pronuncia sobre Obama en un artículo crítico publicado en Granma días después. Tal vez sea de las últimas veces que hable en esta sala. Pocas semanas más tarde, en el Congreso del Partido Comunista Cubano, entona con visible energía lo que parece una despedida. Pronto seré ya como todos los demás. A todos nos llegará nuestro turno. Pero quedarán las ideas de los comunistas cubanos. Es quizá el epílogo del largo adiós a la política y a la vida de alguien que nunca quiso soltar las riendas del relevo y los futuros cambios.
¿Cuántas formas de robo hay en este país? La sucesión de Fidel fue también siempre tabú en Cuba, hasta que el deterioro de su salud impuso que él mismo abordase la cuestión en un discurso que marca un punto de inflexión en noviembre de 2005 en la Universidad de La Habana. Ya entonces señaló a su hermano Raúl como sucesor, aunque podría haberse preparado un relevo colectivo apoyado en las instituciones más que en un líder que siempre ha parecido insustituible. Esto ha inaugurado un debate inédito. ¿Cómo será Cuba sin Fidel? Este tipo de líder lo produce la historia, pero cuando una historia se normaliza ya no produce ese tipo de líder histórico. Además ha conducido como estratega del Estado, como estratega del Ejecutivo, ha conducido el país durante casi 50 años. No hay ejemplo prácticamente en el mundo de un dirigente que haya ejercido efectivamente el poder durante 50 años. Por consiguiente, marca su país de tal manera que ese tipo de líder no se puede sustituir. Hay una tendencia fuerte a la unidad del movimiento disidente en su conjunto. Han surgido líderes jóvenes, talentosos, carismáticos, que permiten pensar de manera halagüeña que vamos a tener un futuro que va a ser necesariamente de reconstrucción nacional, porque los regímenes totalitarios, los modelos totalitarios son ruinosos. Yo le he tenido que cumplir 20 años de prisión en diferentes etapas. En febrero de 2008, mientras un grupo de disidentes aterriza en España, en la isla se toma una decisión que se anuncia horas más tarde. Fidel Castro abandona el poder. En un mensaje que aparece en Granma, asegura que no está en condiciones físicas de gobernar. El poder lo hereda Raúl. Aunque siempre se le supone en la sombra, mientras los tiempos cambian también en la isla y lo que antes era imposible se transforma ahora en un debate global. O sea que un obrero tiene que trabajar 2 o 3 jornadas laborales para adquirir un cepillo de dientes. Yo veo que puede haber una transición muy suave si se ponen de acuerdo y si lo hacen bien y no empiezan a reclamar la casa del abuelo o la casa del otro, porque como empiecen a reclamar cosas, pues antes de que hayan resuelto el problema de la transición, tendrán otra guerra civil entre ellos. Está claro que Fidel es un personaje muy fascinante, mítico, que va a quedar en el siglo XX, en el siglo XXI, hace tiempo que tiene su nombre en la enciclopedia de todos los países del mundo. Yo mismo he tenido la oportunidad de hacer entrevistas con él. La cosa que siempre me ha golpeado en los últimos años y fue tener la impresión que él no tenía la capacidad de promover un cambiamiento, un cambio al interior de Cuba. Y yo tengo la impresión que adentro de Cuba hay riesgo que después de la muerte de Fidel, la nueva generación se va a olvidar rápido de él, va a buscar un cambio muy fuerte, ¿no? Y eso lo siento porque el personaje tiene una relación con la isla muy fuerte, hay algo muy interesante de su política que va a quedar en la historia de Cuba, la relación de independencia nacional en frente a los Estados Unidos, algunos logros de la política social, la instrucción, la sanidad, la cultura. Lo que sí yo pienso es que habrá continuidad. Es decir, todo análisis que conduce a creer que inevitablemente después de Fidel se va a derrumbar el sistema y se va a adoptar soluciones de tipo, no sé, polaco o húngaro como ocurrió en Europa, no lo creo. Cuba es un país muy diferente y existen otras vías. ¿Se adoptará la vía china o la vía vietnamita? Tampoco lo creo. Yo creo que se adoptará una vía cubana. Y si no se ha entendido que Cuba es un país con mucha personalidad, entonces es que no se ha entendido cómo está funcionando Cuba. Su muerte abre uno de los capítulos más impredecibles de nuestro tiempo, cómo un país comunista se desarrollará en un mundo capitalista casi por completo. Pero la gran cuestión es
cuál será la reacción del pueblo cubano, que en su mayoría, el 70%, no conoce otro régimen que el de Fidel. Hay que preguntarle a esta gente, a los viejos del barrio, oye, ¿dónde estaba Buenavista Social Club? Como en una parábola de la vida que transcurre bajo los acontecimientos, este documental recordaba que músicos cubanos estuvieron décadas sin poder tocar sus instrumentos hasta que se reunieron para recrear el sonido que identifica a Cuba en cualquier rincón del planeta. Como les ocurrió a ellos, la isla aborda un tiempo nuevo y ese, precisamente, ha sido el drama de los últimos momentos de quien la gobernó durante 47 años. Fidel Castro no estará allí para comprobarlo, pero ahora la revolución tendrá que demostrar hasta qué punto sigue viva entre los cubanos y hasta cuándo puede sobrevivir a su principal líder. Nada más, aquí termina este especial de informe semanal sobre la muerte de Fidel Castro, que pueden volver a ver de nuevo en la web de RTV, el canal 24 horas y el canal internacional de Televisión Española. Gracias y hasta el próximo programa, señores.